Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Buenos días. Se llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Les habla su servidora Cintia Vázquez. El tema de la criatura nueva ha sido algo que ha estado en mi corazón mucho recientemente. Creo que entiendo lo que el Señor me está tratando de revelar. Hay un problema. Usted ha escuchado bastantes veces cuando un predicador presenta la verdad del Evangelio y, y hacen la oración para que la gente se entregue a Cristo, los que sintieron ese gozo en su corazón, los que entendieron esa condición espiritual, y hacen esa oración y los felicitamos y decimos, hay fiesta en el cielo, pero también decimos que no se quede con esa decisión, que no se quede estancado ahí. Decimos que se lo diga a alguien, que vaya a su iglesia o que busque una iglesia y que les diga que acaba de aceptar a Cristo. Y eso es muy importante y lo dicen muchos predicadores porque sabemos y entendemos que debe de haber un seguimiento, que no debe de nada más quedarse la persona con esa oración y su corazón y seguir la vida como siempre la ha vivido. Hay otro paso más que hay que tomar y ese paso normalmente no lo puede hacer solo. Necesita que alguien lo guíe. Necesita las personas mayores y serias, espirituales, que están en Cristo para seguir ese camino y seguir enraizando esa semilla que plantó el Espíritu Santo en su corazón el momento que usted aceptó a Cristo, el momento que la persona hizo esa oración de confesión de fe. Y muchas personas, por el peso que traen en su corazón, hacen esa oración porque la escucharon en la radio o porque la escucharon en la iglesia y el peso que traían encima era tal y tuvieron esa experiencia emocional y lloraron y fueron hacia el frente, hicieron la oración de que se entregaron a Dios, pero y luego ya no hicieron más nada. Ya no lo compartieron con nadie, ya no siguieron buscando a Dios, ya no buscaron estudio bíblico. Y entonces, déjenme le explico lo que pasa. Y desafortunadamente pasa demasiado frecuente. Veamos en su Biblia, en Mateo capítulo 13 y verso 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Les doy un momento para que saquen su Biblia y lo lean con sus mismos ojos. Disculpen mi voz, traigo la nariz muy congestionada, pero hay que seguir adelante. En Mateo 13, versículo 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno.
El que tiene oídos para oír, oiga. Y vamos a brincar tantito al verso 18, donde Jesucristo explica la parábola del sembrador. Y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No hubo ni oportunidad de raíz. Y en el 20 nos dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y aquí vemos que eso es actualmente lo que pasa. Hay personas que reciben a Cristo y van y siguen viviendo sin entendimiento de la palabra. Y no habiendo entendimiento, no habiendo seguimiento, entonces esa semilla es sacada, es desenraizada, es perdida. Hay que meditar esto, igual pedirle a Dios por cada alma que se entrega a Cristo y pedirle a Dios que siga trabajando en ese corazón para que el corazón sea esa tierra fértil, para que esa semilla que el Espíritu Santo plantó en su corazón, que llegue a enraizarse profundamente. Pero eso no va a ocurrir solamente viviendo la vida como la hemos vivido toda la vida. Hemos dicho, somos creación nueva. Hay cosas nuevas que hay que hacer, hay hábitos nuevos que hay que adaptarnos, sabiendo que ese es lo que nos va a guiar a la vida de plenitud que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Yo recuerdo que yo fui una de esas personas. Yo me iba hacia el frente en las iglesias teniendo un encuentro emocional con Dios y haciendo esa oración de fe, pero salía de ahí y pensaba que lo normal era seguir adelante como siempre. No sabía, no tenía entendimiento, nadie me había dicho, hasta que en una ocasión fue diferente. Dios mandó a esa pareja que me tomaran bajo sus alas y me encaminaran hacia la Biblia, hacia dónde estaba ese tesoro, dónde estaba esa verdad y dónde estaba esa llave que fue la clave que me llevara a esa transformación que Dios quería hacer en mi corazón. Y mi punto no es hablar de mí. Mi punto es que quizás en la posición en la que yo estuve, esa sea la posición en la que está. Y el enemigo toma a ventaja a millón de que las almas que se entregan a Cristo, que caigan en la orilla del camino, que caigan en espinos, que caigan y que no enraicen. Esa es lo que Él anhela, que no enraice esa semilla que el Espíritu Santo sembró en ese corazón. Por eso, si usted ha escuchado el mensaje de fe y usted ha sentido en su corazón que Dios le llamó y hizo esa oración, pero aún no ha buscado iglesia y aún no se sumerge en la palabra de Dios, entonces usted está en gran riesgo de ser esa semilla que se perdió, esa semilla que no enraiza.
Hay que pedirle a Dios lo que dice el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oyó y entiende la palabra y da fruto. Si usted recibió a Cristo recientemente, yo sé que en esta estación muchos pastores, muchos predicadores, es lo que predican, la verdad, el evangelio, porque eso es lo que Cristo espera que se comparta, compartiendo su verdad para que se entreguen los corazones. Pero también yo le suplico, hermano y hermana, no se quede con esa decisión que hizo. No permita que el enemigo la robe. Comparta esa decisión con alguien. Si usted teme que no lo van a aceptar o que lo van a hacer burla, no deje que eso la pare o que lo detenga de compartir la decisión que acaba de hacer, porque le aseguro que hay mucho más beneficio en proclamarle a alguien, en confesarle y decirle a alguien que usted se ha tomado la decisión de recibir a Cristo, de que Cristo ya cambió su vida, que Cristo ya lo convirtió en criatura nueva, y buscar su iglesia que le hable de la verdad de Dios, que le hable la verdad de Cristo. Una iglesia que hable de la verdad de la prosperidad espiritual y no enfocándose de una prosperidad mundial. Únase a esa iglesia y sea persistente y siga a los estudios bíblicos, porque esos estudios bíblicos son su fuente de vida, la fuente de vida que está alimentando a esa semilla, que está ayudando a que crezca esa semilla y que esa raíz crezca profundamente y empieza despacito, pero tiene que engruesar y tiene que crecer más profundamente aún. Pero esa transformación no va a pasar si seguimos haciendo lo que siempre hicimos. Hay que proponernos y creerle a Dios que somos criatura nueva. Hay que comportarnos como criatura nueva. Y si no sabemos qué es lo que eso quiere decir, entonces hay que someternos en su palabra y Él nos va dirigiendo y nos va abriendo nuestro entendimiento despacito para que podamos llegar a caminar como Dios manda. Esa semilla tiene que ser nutrida. Vamos tantito a Primera de Pedro. En el capítulo 2 dice: por lo tanto, abandonen toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Esta es la meta. Esta es la realidad de un recién convertido. Es la realidad si usted es un convertido ya de tiempo y nunca cambió su hábito anterior, si nunca tomó la palabra con todo su corazón, si nunca formó un hábito nuevo de alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, que no se alimenta de nada más, no busca otras cosas para alimentarse más que la palabra de Dios. Porque la salvación no es nada más una decisión que hice un día y ya acabé. La salvación es un proceso. Hay mucho que Dios quiere revelarnos. Hay una gran herencia que ha recibido usted en Cristo. Pero usted no puede saber
¿Qué es todo el beneficio de esa herencia si no pasa tiempo en la palabra de Dios? Si no pasa tiempo a solas en la presencia de Dios, si no hace como dice el verso de Mateo 7:7 que lo compartí la semana pasada, de que hay que hacer preguntas y seguir preguntando. Hay que buscar y seguir buscando. Y hay que tocar la puerta. Hay que ser persistentes. Hay que ser tercos con Dios para recibir la sabiduría de arriba. Hay una gran herencia disponible para cada cristiano y está enterrado en la palabra de Dios. Proverbios 2 nos dice: haz tuyas mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos, presta oído a la sabiduría, entrega tu mente a la inteligencia, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor. Descubrirás lo que es conocer a Dios. Pues el Señor es quien da la sabiduría. La ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. El Señor da su ayuda y protección a los que viven rectamente y sin tacha. Cuida de los que se conducen con justicia y protege a los que les son fieles. Los que les son fieles. Pero sigue diciendo muchas cosas el Proverbios 2. Le sugiero de todo corazón que lo lea. Cuando hacemos su palabra nuestra y guardamos su mandamiento, cuando las buscamos como si fuera un tesoro escondido, si hacemos esto de todo corazón, dice el verso 10, tu mente obtendrá sabiduría y probarás la dulzura del saber. Una dulzura como ninguna otra. Veamos cómo dice el Salmo 19. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. El verso 10 dice, son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo, y les es provechoso obedecerlas. Es una hermosa herencia la que Dios le ha dado. Es una gran herencia que está a su disposición, pero no sabe usarla, y eso es muy normal, porque es un bebé, pero como todo bebé debe crecer. Solo hay que pedirle a Dios y Dios nos revela. ¿Cuántas veces no he escuchado yo que me dicen, pero es que cuando yo leo la Biblia no la entiendo? Pues no se preocupe, hermana o hermano, no deje que eso lo pare. Tiene que ser persistente, porque usted debe de conocer, entienda en este momento, que se le quede bien grabado en su mente y en su corazón, que usted no está solo, no está sola. El Señor está con usted. Su Santo Espíritu es la promesa que nos dio. Y dice la palabra de Dios que su Santo Espíritu nos revela sus verdades. Entonces solo queda pedirle, solo queda desearlo. En Santiago 1:5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se les será dada. No hay excusas y no vale la pena cualquier razón que usted pueda tener por la cual no pasa tiempo en la palabra de Dios. No hay buena excusa suficiente. Es una mentira del enemigo
la que nos dice que no tenemos tiempo para ir a un estudio bíblico entre semana, el que dice que estoy muy cansado para ir a la iglesia el domingo. Es una mentira del enemigo la que nos dice que en la iglesia hay puros hipócritas. O peor tantito, que el enemigo lo quiera tener atado diciendo: no voy a ser un hipócrita y por eso no voy a ir a la iglesia. Todas esas son mentiras del enemigo para que usted no descubra todo el tesoro, toda esa herencia que Dios tiene para usted. Ponga un hasta aquí, hermana y hermano. Dios le dio esa autoridad de que el enemigo no puede más con usted. Cristo ya lo venció. Solo queda que usted esté convencido de esa verdad, que usted lo proclame y lo viva en vida porque lo cree con todo su corazón. Que Dios no es mentiroso. Estas promesas que oímos en la iglesia no son promesas falsas. Es una promesa de verdad. Es una realidad espiritual, la cual aprendemos despacito a efectivamente usar. Hay que aprender a usar estas verdades efectivamente en nuestras vidas. Esa es la meta de todo cristiano. Pero siempre hay que estar entendiendo que hay que pedir con fe, creyendo que todas estas cosas sí son verdades. Son verdades espirituales que el mundo no entiende y no la puede entender porque no están espirituales ellos, porque ellos no tienen el sello del Espíritu Santo como lo tenemos usted y yo. Mira lo que nos dice el verso 6 sobre este tema. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Usted ha decidido seguir a Cristo. No vuelva atrás. Nada de lo que dejamos atrás tiene valor a comparación a las riquezas que tenemos en Cristo. Hay que seguir viendo hacia adelante y nunca para atrás, porque Dios ya triunfó sobre nuestro pasado. No hay que permitirle al enemigo que nos llene de pensamientos de nuestro pasado. El pasado ya murió y quedó enterrado. Y con más razón cuando usted decide seguir en obediencia en el bautizo. El bautizo es esa misma representación de que lo anterior ya quedó abajo del agua, ya fue cambiado, ya fue transformado en Cristo. Cuando seguimos a Cristo en completa y total obediencia, vemos muchos cambios en nuestra vida, vemos transformación en nuestro ser, en nuestro corazón. La obediencia es la prueba de nuestra fe. La obediencia es nuestra fe en acción. Dios nos revela sus verdades por medio de su palabra y nuestra reacción debe ser la obediencia. Por eso no podemos vivir sin estar en su palabra, porque esta Biblia nos va a llevar la vida entera para descubrirla. Es un tesoro sin fondo. El mundo no lo entiende. No sea usted como el mundo. Usted ya salió, ya Jesucristo lo sacó del mundo. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14. Dice: el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. No hay que actuar como las personas del mundo. Ya no pertenecemos al mundo. Le suplico a Dios que en este momento Él abra el entendimiento de su corazón para recibir la realidad de este mensaje en su corazón, de que el Espíritu Santo lo acabe de convencer de cuáles son esas acciones y hábitos que
Él quiere que usted tome en su propia vida. Yo pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en cada uno de nosotros. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y los hizo sentar a su derecha en el cielo. Esta es la victoria en la que Dios nos llama a vivir. Y yo le pido a Dios que le revele esto a su espíritu y que esa raíz crezca en tierra fértil en su corazón, que crezca como esa semilla de mostaza y que crezca a ser un fuerte árbol, ese árbol plantado a la orilla del río del Dios viviente. Que en cada persona que haya escuchado este mensaje no exista un cristiano tibio. No exista el cristiano que ahora piensa una cosa y mañana piensa otra. Que sean los cristianos que están profundamente enraizados en la verdad de Dios. La misma verdad que Dios puso como armadura. Esa armadura poderosa y indestructible. Y le digo todas estas cosas para que se acabe de convencer de que no puede perder más tiempo en otras cosas que no sean sumergiéndose en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Y si usted jamás ha recibido a Cristo como su Rey y Salvador, no demore más, que el mundo no tiene nada que ofrecerle más grande que las promesas que Dios tiene para su vida. Si usted siente querer rendir su vida a los pies de Cristo, haga esta oración conmigo en estos momentos. Señor Jesús, yo sé que soy un pecador. Perdóname que he vivido una vida ofensiva hacia ti. Es esa herencia pecaminosa que recibimos desde el pecado de Adán y Eva. Yo no sabía que ese pecado me separaba eternamente de ti. Repítalo. Perdóname, Señor. Tú moriste en esa cruz y fue por causa de mis pecados. Por tal de que yo no tuviera esa muerte eterna, moriste, pero también resucitaste. Resucitaste triunfante, aún sobre la muerte que yo me merecía. Gracias, Cristo, por tomar mi lugar en esa cruz. Entra en mi vida, Señor. Sé mi Rey y sé mi Salvador. De este día en adelante, ayúdame a seguirte en vivir una vida que es semejante a ti. Yo confío que tú me guiarás de paso a paso, de acuerdo como yo te busque de día a día. Gracias, Señor Jesús, por mi salvación. Amén y amén. Y gloria a Dios, gloria a mi Cristo, aleluya, aleluya. Y gracias te doy, Señor, por cada alma y cada corazón que se entrega a ti. Y yo le digo a esas personas que no dejen de ir a la iglesia y de decirle a alguien de esta decisión, de esta gran decisión que usted acaba de hacer. Precisamente de eso se trató este mensaje, de que hay mucho más que aprender, hay mucho más que obedecer para recibir tanta herencia, tanta bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios lo bendiga y felicidades en ser una criatura nueva desde hoy en adelante.
tome a ventaja de ese beneficio y sé orgullo de tu Padre Celestial. Me dio mucho gusto compartir la palabra de Dios con ustedes en este día. Les habló su servidora Cintia Vázquez. Usted puede llamar para pedir oración, hacer preguntas o para compartir un testimonio. El número para conseguirme es el 956-237-1569. Y si no le contesto, por favor deje un mensaje y yo le regreso esa llamada. Me interesa cada llamada. Que pasen buenas tardes y hasta la próxima. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.v48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.